Hola de nuevo compañeras y compañeros, en esta ocasión voy a hablarles acerca de las tablas de contingencia y uno de los mínimos análisis que se le podrían realizar en Excel. En primer lugar, como se están dando cuenta en la pantalla, tenemos nuevamente un listado de pacientes en el cual destacamos ciertas características cualitativas, ¿sí? Esta es la parte numérica, vamos a dejarla a un lado, ¿cierto? De entrada. Pero más no significa que nos conformamos únicamente con un escrito. Podemos llevarlo a un análisis estadístico en primera instancia, a pesar de que se tengan variables cualitativas. ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillo. Usamos de nuevo lo que es las tablas dinámicas, que en Excel evidentemente hemos trabajado durante este proceso, y para lo cual voy a hacer lo siguiente. Vamos a analizar de aquí, compañeros, a tomar la tabla completa, donde tenemos nombre, edad, género, queja principal, ¿sí? Y nos vamos aquí a la parte superior donde dice insertar, ¿sí? Aquí en insertar vamos a encontrar lo que corresponde a una tabla dinámica. Vamos a elegir de esa tabla dinámica, ¿sí? Lo que hicimos en el video de apoyo número 2, ¿sí? Nosotros podemos elegir, evidentemente, a esta tabla, así como ustedes se dan cuenta, ya sea en una nueva hoja de trabajo o porque en este momento los datos no son tan grandes. Fíjense que la matriz que estamos tomando no es tan ancha y fuera de eso es corta, ¿sí? Entonces podemos realizar o crear la tabla ahí mismo, porque aquí por defecto, obsérvese que sugiere que se haga en una nueva hoja de cálculo. Pero usted decide si lo hace o no lo hace, así como se hizo en el video de apoyo número 2. Pero para este caso, como para que usted vea la novedad, entonces voy a elegir en la hoja de cálculo existente. Es decir, voy a dejar evidentemente el lugar en el cual en este mismo sitio se deje el resultado de la tabla dinámica. Apenas le doy clic ahí en hoja de cálculo existente, de una vez nos permite de alguna manera ubicarla, en qué lugar queremos, ¿sí? Por lo general las tablas siempre se copian desde la esquina izquierda superior hacia la derecha y obviamente hacia abajo. Entonces aquí es donde se le recomienda al estudiante, si quiere dejarlo en la misma página, entonces evidentemente elija la pestaña en la cual quiere que arranque ese funcionamiento. Me explico. Aquí está solicitando la ubicación, entonces es aquí cuando usted elige. Yo le recomendaría que por ejemplo se dejara esta franja digamos sola, y se elige apartar a partir de la columna F1, ¿sí? F1. Entonces va a crearse desde ahí, desde la F1, y vamos a darle a aceptar. Apenas le doy a aceptar, observe que aparece el icono de tabla dinámica. Y evidentemente aquí en la parte derecha tenemos los 4 títulos que básicamente estamos manejando, ¿sí? A pesar de que ahí está indicado lo que es el nombre, ¿cierto? Nombre y apellidos, pues eso podría ser únicamente una característica individual de los pacientes. Ya sería que usted empezara a trabajar con el rango de edad, género y queja principal, a pesar de que los tres, insisto, son cualitativos. Pero vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Voy a ubicar aquí en columna, ¿cierto? Por ejemplo, en columna voy a arrastrar aquí a género, así como lo hicimos aquella vez. Entonces arrastramos a género con un clic izquierdo y lo soltamos. Apenas lo hacemos, como se dan cuenta, se creó la tabla dinámica, ¿sí? Hasta el momento acá no se ha hecho nada más, simplemente se colocó lo que es femenino, masculino y el total, ¿sí? Evidentemente no nos arroja números porque en esencia el género no es numérico, ¿sí? No es numérico. Por eso es que como son solamente 2 características de esa categoría cualitativa, entonces únicamente nos bota cada una de ellas. Pero si en dado caso usted quisiera realizar una transición de lo cualitativo a lo cuantitativo, claro que sí se puede hacer. Y para ello podemos usar la pestaña de valores.
Aquí donde dice valores, aquí abajo, donde nos estamos dando cuenta, aquí en valores evidentemente, si ustedes recuerdan el video número de apoyo 2, ahí se hablaba de promedios, de sumas, la parte de contabilidad, no sé si se acuerdan, el video de apoyo número 2. Pero aquí, pues cualquiera diría, pero ¿cómo hacer la cuestión? O sea, ¿cómo haríamos si tenemos todas las variables cualitativas? Pero créame que sí se puede hacer. Al menos se puede hacer un conteo, ¿sí? Al menos se puede hacer un conteo. ¿Y cómo se hace ese conteo? Me explico. Hagámoslo aquí con el mismo género. Usted puede repetir esa característica en el número de celdas que quiera hacerlo, ¿no? Se puede repetir. Entonces voy a mostrarles que es cierto. Voy a llevarme a género, lo voy a llevar aquí al campo de valores y mire que apenas lo suelto, mire cómo va a cambiar el título. El título ya no se va a llamar valores, sino se va a llamar cuenta de género. Es decir, va a contar o va a decirle la frecuencia que tiene el género, es decir, cuántas mujeres y cuántos hombres. Lo libero y de una vez aparece cuenta de género. Ahora observemos lo que le decía. Cuenta de género, como se están dando cuenta. ¿Sí? Tenemos, en este caso, al hacer un conteo, ¿cierto? De frecuencia, de cuántas veces se repiten las mujeres, en este caso son 12, y cuántos hombres, en este caso son 9. Tenemos 21 pacientes, se me ha olvidado decirles, ¿sí? Tenemos 21 pacientes relacionados y fíjense que aquí hasta el momento podemos rápidamente contarlos, que eso ya es un análisis. Y miren que ya eso evidentemente nos lleva de alguna manera sutil a lo que podría ser un análisis mixto, ¿sí? Numérico y cualitativo, ¿sí? Entonces, eso sería lo más básico que podríamos aprender a hacer. Ahora, si usted quiere realizar como aparte que tenemos la categoría femenino y la categoría masculino, pero si usted quisiera agregar una categoría más a manera de cruce con el género, podríamos hacerlo. Voy a explicarle, usted puede elegir edad o puede elegir queja principal. Digamos que en este caso voy a elegir queja principal, ¿listo? Entonces esa queja principal, de alguna manera, la llevo aquí a filas, como para que no quede tan saturada las columnas. Entonces la suelto aquí en filas y evidentemente mire lo que está ocurriendo. Tenemos apnea, ¿cierto? Tenemos insomnio, tenemos otros, tenemos ronquidos, somnolencia. Mire que por lo general otros hay veces es la última opción en un diagnóstico que se hace. ¿Sí? Siempre se manejan unos valores, referencias, ¿sí? Entonces sería bueno a otros enviarlo hacia abajo. ¿Cómo se hace eso? Súper sencillo. Usted elige desde dónde quiere subir. Entonces digamos que usted quiere subir ronquido y somnolencia diurna. Usted los quiere subir por encima de otros y que otros obviamente quede abajo. Entonces usted lo que hace simplemente es con esa flecha que está viendo acá, con esa cruz de color negro, usted la ubica. Apenas la ubica, le da clic y la desplaza hacia arriba hasta que le aparezca una barra horizontal. Es decir, así. Mire, la podemos soltar acá, podemos soltar a esas dos columnas, soltarlas ahí, podemos soltarlas acá, podemos soltarlas, es decir, usted elige dónde. En nuestro caso, la verdad, dejémoslo acá y lo soltamos, ¿sí? Soltamos el clic. Mire que evidentemente ahora sí tenemos apnea, insomnio, ronquidos, somnolencia diurna, otros. Listo. Entonces ya tenemos evidentemente los valores o las frecuencias. 3 mujeres de las 12 que hay, 3 están en apnea, 4 en insomnio, 3 en ronquido, 2 en somnolencia y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos clasificando por frecuencia. Recuerde que frecuencia se le dice a la repetición de los valores, lo frecuente, lo frecuentes que son o que se repiten, ¿sí? Y básicamente se hace lo mismo para masculino. Bien, ya después de tener esto, compañeros, también podemos construir otra tabla de frecuencia. Aquí solamente tengo el conteo, ¿no? Se tiene el conteo. Pero si en dado caso usted quisiera tener también algo relacionado a las frecuencias, lo puede hacer aquí mismo o lo puede hacer en otra tabla. Yo la verdad lo voy a hacer en otra tabla, ¿sí? Por pedagogía, para enseñarles. Sí, aquí lo tenemos es por frecuencias, pero algunas veces se suele analizar las frecuencias desde un punto de vista porcentual, ¿sí? Entonces voy a volver a hacer rápidamente la tabla que les estaba recomendando. La voy a hacer acá, ¿cierto? La voy a hacer acá, pero entonces seleccionemos cuál es el rango, ¿sí? Aquí está el rango, ¿listo?
Y vamos evidentemente a hacer el análisis, o vamos a hacer la tabla en esta zona, sí, puede ser acá, sí, en esta zona, sí, ya lo tenemos y le vamos a aceptar. Mire que podemos hasta crear dos tablas dinámicas, dos o más, las que usted quiera, en una sola hoja de cálculo. En este caso voy a volver a hacer lo mismo que estábamos analizando porque quiero que hagamos una comparación. Envío a género allá, envío género aquí a valores, ¿cierto? Y envío a queja principal aquí en filas. Solo que voy a generar una modificación. ¿Cuál modificación? Fíjense que las dos son idénticas, ¿cierto? Son idénticas, pero quiero que esta, que está viendo acá, no me aparezca en ese orden de frecuencia, es decir, de conteo, sino quiero que aparezca en porcentajes. Entonces para eso, muy fácil, nos vamos aquí a la parte donde dice cuenta de género, en la flecha de color negro, le damos clic y le damos acá configuración de campo de valor, ¿sí? Evidentemente esta tablita que nos va a aparecer acá a nosotros la hemos visto muchas veces, ¿sí? Esta tablita, o por lo menos en el video 2, ¿sí? De aquí, pues lo que les decía, aparece suma, recuento. En este caso aparece el seleccionado recuento, por lo que les digo, porque como las variables son cualitativas, entonces no le queda de otra, ¿sí? No le queda de otra. Aquí vamos a analizar lo que es una suma, un promedio, un máximo, no tiene sentido porque lo que les decía, son variables cualitativas, a lo mucho lo que podemos es contar. Entonces vámonos aquí donde dice mostrar valores como, ¿sí? Mostrar valores como, entonces le damos clic ahí, ¿sí? Aquí aparece por lo pronto sin cálculo, es decir, ¿qué significa sin cálculo? Que solamente le hace el conteo, ¿sí? Así como lo estamos viendo. Pero en este caso no quiero el conteo, sino quiero un porcentaje. Entonces aquí, en vez de decir sin cálculo, le damos total de porcentajes, o el porcentaje del total. Y le damos clic y le damos a aceptar. Y mire cómo nos cambia la naturaleza de la tabla en comparación a la anterior. Sí, mira, aquí tenemos por frecuencia, es decir, por conteo la primera, y la segunda, obsérvese que es por porcentajes. Es bueno tener las dos, algunas veces gusta más trabajar por porcentajes, hay veces no nos interesa ver directamente la muestra, así como se observa acá que son 21 pacientes, sino más bien de la muestra que sea, simplemente decimos que esa muestra que sea es el 100% y que dependiendo de esa muestra ciertos pacientes se clasificaron en las diferentes categorías, ¿sí? Entonces evidentemente gusta más el análisis porcentual, sin embargo pues yo quiero mostrarles ambos métodos. Bueno, compañeros, ya después de hacer como este análisis por frecuencias y por porcentajes, vamos a llevar este análisis a un poco más allá, es decir, vamos a hacer un análisis gráfico comparativo y a eso se le llama análisis por tabla de contingencia. Entonces, voy a hacer lo siguiente, ya de alguna manera vamos a hacer el papel del desagradecido con la tabla dinámica, ya solo necesitamos los valores. Entonces vamos a copiar, por ejemplo, voy a seleccionar, ¿sí? Voy a seleccionar, puede ser de esta manera, así como lo están viendo, le doy control C, vámonos a una nueva hoja, por ejemplo, hoja 2, ¿sí? Y voy a pegar a esos valores rasos, ¿sí? Filas sin colores, sin fórmulas, es decir, al copiar los rasos no estoy copiando la tabla dinámica porque no hasta me la puedo traer para acá, si realmente no me interesa, ¿sí? Y entonces copiamos los valores rasos así como se está dando cuenta. Y aquí borramos, ¿cierto? Y aquí podemos escribir básicamente lo siguiente. Entonces voy a escribir aquí queja principal, ¿cierto? Aquí voy a dejar, voy a combinar estas dos, ¿sí? Voy a combinar estas dos porque pertenece a lo mismo que es género, ¿sí? Y básicamente aquí usted puede colocar total general o simplemente total, como quiera. Dejemos la mayúscula total, ¿sí? Entonces básicamente que quede así, ¿sí? Voy a centrar sobre todo estas que están acá, voy a centrarlas, ¿sí? Ahí están. Démosle un color, por ejemplo, es más, voy a hacer el análisis porcentual y el otro análisis también, ¿no? Entonces me provoca copiar, bueno, primero hagámoslo así, vamos a darle colorines a esto como para de pronto ser más pedagógico en la explicación. Entonces se dan cuenta, le doy aquí color, ¿sí? Aquí también también le doy el otro color, a ver qué color puede ser, vale, por ejemplo un oscuro. Recuerda que ustedes también pueden cambiarle, no necesariamente tienen que darle así, o sea, es decir,
no necesariamente un color claro, se pueden resaltar aquí en blanco, y si lo quieren más grueso, mira, ahí está, género. Aquí, digamos, para este femenino voy a darle un azul clarito, a este masculino otro color así que simpatice. Aquí el total, aquí también llamémoslo total general, no, llamémoslo total, ¿sí? Total, ¿sí? Si quieres seleccionemos aquí en forma de L, recuerda que es con la letra control, hace la primera selección, oprime control y continúa con la siguiente, ¿sí? Para seleccionar de esa manera, le doy amarillo. Hagamos otra cosa importante, acá voy a combinar a estas tres celdas, ¿sí? Y voy a colocar aquí frecuencias, por frecuencias, porque quiero hacer los dos análisis por frecuencias, y ahorita hacemos de porcentajes, ¿sí? Entonces por frecuencias, aquí por ejemplo darle un color oscuro, vamos a practicar otra vez lo del color blanco, mire, fácil, ya más presentadito. Sí, pareciera que así está bien, ¿no? De aquí voy a seleccionar tal cual y voy a copiarlo acá, voy a copiar acá, ¿sí? Pero entonces a este no lo voy a llamar por frecuencia, sino por porcentajes, ¿sí? Porcentajes. Y bueno, ya sería copiar los valores, ¿no? Entonces vamos a copiar los valores, ¿sí? Entonces nos vamos aquí atrás, entonces ya tomemos solamente aquí estos valores numéricos, control C, ¿sí? Control C como se dan cuenta, y pegamos acá, pero peguemos los valores, eso, así, listo. Entonces ya tenemos, insisto, por frecuencias y por porcentaje, no olviden guardar, ¿sí? No olviden guardar, compañeros. Y bien, ya después de tener esto, entonces me provoca cambiarle aquí el nombre, hoja 2, no, vamos a cambiar el nombre, vamos a colocarle cruce, ¿sí? Cruce de tablas de contingencia, ¿sí? Listo. Ese es el nombre de la literatura, lo que voy a hacer a continuación. ¿Por qué lo digo? Porque mire lo que vamos a hacer. Si usted, por ejemplo, quisiera análisis individuales, ¿sí? Si usted quisiera un análisis por individual, puede hacerlo de esta manera, ¿sí? Por frecuencias. Por ejemplo, seleccionamos aquí la categoría femenino, como se están dando cuenta, ¿sí? Apnea, insomnio, ronquidos, somnolencia, otros, femenino 3, 4, 3, 2. Aquí sí que puede agregarle un 0, si quiere completar ponga un 0 acá, sería bueno hacerlo. Sí, listo. Y lo que le decía, vamos a seleccionar de esta manera y vamos a graficarlo. ¿Cómo se grafica? Nos vamos aquí en insertar, ¿cierto? Aquí en insertar y nos vamos aquí a tratamiento de datos, el gráfico recomendados. Se recomienda siempre es este. Sí, usted puede trabajarlo de forma plana o en forma tridimensional, como quiera hacerlo. Si usted lo quiere hacer en forma tridimensional, pues podría quedarle así, mire. Vamos a hacer el análisis. ¿Sí? Entonces de una vez, fíjese como yo, simplemente le di clic allá en 3D, ¿sí? Como se dieron cuenta, aquí ya viene la cuestión estética. Si usted quiere agregarle etiquetas, por ejemplo, mira ahí le salieron los puntos, le doy clic derecho, ¿sí? Clic derecho, agregar etiqueta de datos. Fíjese que ahí aparecen los números en la parte superior, porque como esto es una vista en 3 dimensiones, entonces podría creer usted que no se ve bien el análisis, pero mire esta barra, que es apnea, tiene una altura de 3, que es ¿sí? Y obviamente, ¿por qué 3? Porque son 3 mujeres las que están ahí. Esta de 4, de 3, de 2. Entonces, si usted quiere ponerle ahí la etiqueta, se las pone. Fíjese qué bonito es, porque le aparece la categoría en el fondo de cada columna, ¿sí? Entonces, claro que sí, es más interesante el análisis de esa manera. Ahora, de aquí, ¿qué se puede hacer? Usted puede agregarle muchas cosas. Por ejemplo, vamos a darle aquí en el signo más, en este signo más. Sí, elementos de gráfico, entonces le doy más y ahí podemos agregarle título de los ejes, ¿cierto? Mire, ya aparecieron los títulos, aparece el título vertical, como se da cuenta, ahí usted evidentemente puede ponerle el título que quiera. Yo la verdad sugiero que le pongamos frecuencia, porque estamos mirando la frecuencia, entonces frecuencia, ¿sí? Que es la que nos define cómo se repite cada uno de los de la repetición de las mujeres en cada categoría. Acá sería bueno colocarle queja principal, ¿no? ¿Sí?
Entonces, queja principal. ¿Sí? Démosle ese nombre de queja principal porque obviamente es donde estamos analizando. Entonces, queja principal. Listo. Ya lo tenemos. Queja principal. ¿Sí? Título, podemos agregar el título. Aquí aparece femenino, pero eso es por cuestión de que como lo habíamos seleccionado en cabeza, entonces él lo asocia de inmediato. ¿Sí? Pero no, podemos colocarle más o menos de esta manera. Podemos llamarlo frecuencia femenino, ¿cierto? Femenino versus queja principal. ¿Sí? Puede llamarlo de esa manera. ¿Sí? Listo. Bien, entonces ya tenemos evidentemente los títulos. Ahora, si usted quiere agregarle, por ejemplo, algo de diseño, se le puede agregar. Claro que sí. Por ejemplo, mira, aquí dice color, el color que usted quiera agregarle. ¿Sí? Si usted quiere, por ejemplo, un fondo oscuro, lo puede hacer. La verdad, me parece a mí importante que se elija el fondo. Sí, y lo puede tomar de esta manera. ¿Sí? Digamos que usted lo eligió así. Usted dirá, bueno, ¿por qué me está saliendo aquí en diagonal? Eso es porque usted tiene que reducir acá, básicamente, es decir, ampliar el ancho. Y mira, ahí tendría usted una figura relacionada a la queja principal. Si le parece muy alta, la puede bajar. ¿Sí? También aquí le puede estirar un poquito más. Listo. Y aquí la podemos de pronto trabajar de esta manera. ¿Sí? Perdón, aquí moví control Z. Si usted ve que mueve algo que no quiere mover, ya saben, con control Z, corrígelo. Listo. Entonces, mira, ahí básicamente, como se están dando cuenta, estamos analizando lo que es una frecuencia individual. Solamente nos interesa cómo se repite de las mujeres con respecto a la queja principal. Pero si usted quiere hacer un cruce, ¿sí? Si usted quiere hacer un cruce, es un análisis de los dos conceptos, de femenino y masculino, entonces podría ser de esta manera, compañeros. Si usted quisiera el cruce a ambos. Entonces, nosotros al inicio seleccionamos así. Pero usted puede haber seleccionado también de esta manera, tomar tres cosas: la queja principal, la frecuencia y el género, porque ahí ya estoy tomando dos características para el género. O sea que ahí lo que va a hacer a continuación es graficar a tres variables. ¿Sí? Vamos a ver cómo podría hacerse. Y mire lo que le sugiere a usted Excel. Entonces nos vamos otra vez ahí, en insertar gráfico de columnas. Vamos a elegir otra vez este, de barra, y mire lo que nos arrojó. ¿Sí? Mire cómo nos acaba de arrojar el gráfico. ¿Sí? Interesante en el aspecto de que, mire que aparece el color azul, que es femenino, como se están dando cuenta, miren, el color azul que es femenino, el color naranja que es masculino. ¿Sí? Entonces nos está arrojando ambas características indirectamente, ¿cierto? Que sería la tercera variable. ¿Sí? Entonces, evidentemente es interesante. Aquí aparece, como se están dando cuenta, decimal, la cuestión decimal, pero usted puede disminuir para dejarlo entero. Es decir, mire, yo simplemente le bajo la altura y ya me aparece 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Si usted no quiere tener esos decimales ahí, sino quiere los valores enteros. ¿Sí? Ahora, de aquí podemos hacer exactamente lo mismo, agregarle títulos a los ejes, ¿cierto? Entonces empecemos otra vez por acá. Esto es frecuencia, como les decía hace un momento. Frecuencia, ¿sí? Frecuencia, ¿sí? Evidentemente. Este que está acá dice título. Entonces podemos llamarlo otra vez queja principal, título del eje X, ¿no? Si de pronto lo ve que está muy pegado, usted lo puede correr, mire, le da clic en la parte de arriba. Si los ve muy pegados, los puede correr. Estos están en diagonal, entonces dele un poco de ancho para que exacto aparezcan. Si quiere, agreguemos la etiqueta a los datos, como este les enseño cómo se hace. Le damos clic, ¿cierto? Apenas le doy clic, mire que una vez se seleccionan todos los azules. Le doy acá en la pestaña donde dice agregar etiqueta de datos. Allá aparecen 3, 4, 2, ¿sí? Y lo mismo para el masculino. Entonces, agregar etiquetas de datos, ¿sí? Entonces, mira, ahí aparecen los números. Si usted ve que los números están muy pegados, los puede correr. Mira, ahí corre al 1. Aquí, por ejemplo, voy a correr al 2 también, miren. Sí, uy, el 1 no quiso correr porque... Ahora sí. Este 2, usted dice, no, está muy pegado. Usted lo puede correr. ¿Sí? Esto está bien. ¿Sí? Usted puede, de alguna manera, modificar otra vez el título.
cambiémosle el título, pero entonces aquí como ya estamos analizando dos, entonces cambiémosle el título de esta manera, cambiémoslo de esta manera, cambiémoslo como cruce de frecuencias, cruce de frecuencias, ¿sí? Cruce de frecuencias de género versus queja principal. Ya no coloco femenino como arriba, porque aquí al decir género estoy involucrando tanto femenino y masculino, ¿no? Entonces género versus queja principal. Listo. Entonces básicamente es eso, ¿sí? Básicamente es eso. La amplío más para que es. Ahora cambiémosle de pronto, cambiémosle aquí la imagen. Yo creo que un fondo negro me parece bien, pero mire, vamos a hacerles por ejemplo este, que viene donde se ve la zona completa, ¿sí? Entonces mire que es interesante la presentación, es muy bonita, es muy bonita la presentación, y lo bueno es que usted en cada instante puede cambiarla, ¿sí? Y ese sería el cruce, compañeros, ese sería el cruce entre ambas, ¿sí? De aquí voy a hacer lo siguiente, voy a correr esta tabla acá porque quiero mostrarle las de frecuencia, las de porcentaje, ¿sí? Entonces ahí tengo tanto el individual, ¿cierto? El cruce individual, así como el general, el de género, ¿sí? Entonces ahí le estoy mostrando ambos. Sí, compañeros, estoy mostrando ambos cruces como para que usted evidentemente analice como la cuestión. Sí, entonces ahí están ambos cruces. Ambos cruces están ahí. Bien. Bueno, después de tener ambos cruces, como se dan cuenta que obedecen a la misma tabla, mire que cada vez que yo le doy clic a una de las gráficas me señala qué variable estoy trazando. Por ejemplo, mire, le doy clic a la imagen de la frecuencia femenino versus queja principal y mire que aquí me señala en la tabla de datos qué valores estoy graficando. Si le doy clic acá, de una vez me señala que estoy agregando a femenino y masculino, mire, me está señalando. Sí, entonces es interesante ese aspecto para que usted de pronto, si llega a perderse qué es lo que está haciendo ahí, entonces él está mostrando los datos desde la tabla. Ahora, de aquí quiero mostrarles un cruce desde un punto de vista porcentual, ¿listo? Entonces, hagámoslo de una de los dos. Entonces selecciono acá, ¿cierto? Me voy arriba a insertar. El de barras es el más interesante, ¿no? Voy a dejarlo aquí, en 2D, de pronto usted dirá que el 3 dimensiones no le gusta. Voy a dejarlo en 2D, mire que aparece del 0,00% hasta el 20%. Usted preguntará, bueno, pero ¿por qué solamente aparece hasta el 20%? ¿No debería aparecer hasta el 100%? Sí, pero no, porque resulta y pasa que el más alto de aquí es insomnio con 19,05% para las mujeres. Sí, que es el más alto, que es esta barra de color azul que usted está viendo acá. ¿Sí? Entonces, evidentemente, como es la más alta, no hay necesidad de que Excel se exija colocando límites que no los va ni siquiera a llegar cercanamente a ellos. ¿Sí? Entonces, él siempre busca cuadrar su rango de base y de alto dependiendo a los máximos datos que hayan. Ahora, de aquí podemos volver a hacer la cuestión de los títulos de los ejes. Aquí ya no vamos a poner frecuencia, sino es porcentajes. ¿Sí? Porcentaje, ¿sí? Porcentaje. Aquí, pues evidentemente no cambia, la categoría no cambia, que es queja principal, ¿sí? Queja principal, queja principal. Y aquí el título del gráfico vamos a llamarlo de esta manera: cruce porcentual, ¿cierto? Género versus queja principal, ¿sí? Principal, ¿sí? Listo. Género versus queja principal. Bien, entonces ya está, evidentemente, como están dando cuenta, ya está el análisis ahí. Ahora, podemos hacerle un arreglo. Como bien saben, me gusta más así, de esta forma. Mire cómo quedaría un fondo negro. ¿Sí? Si usted quiere agregarle etiqueta a los datos, agregar etiqueta de los datos, ¿cierto? Mira, ahí está. Aquí también agregar etiqueta de los datos, ¿sí? Ahí están los porcentajes. Y bueno, compañeros, no solamente se puede hacer un análisis gráfico, como se están dando cuenta, sino que también se pueden realizar algún tipo de cálculos, a pesar de que esto viene, insisto, de unos datos cualitativos, como se dieron cuenta, pero mire que desde un punto de vista de frecuencias o repeticiones,
podemos obtener, como se dieron cuenta, lo que compete a un análisis cuantitativo, que es lo que tenemos en este momento. Y al tener un análisis cuantitativo, así sea por frecuencia, en este momento nosotros podemos hacer unas leves comparaciones entre unos datos y otros. Sí, obviamente hay muchos métodos muy eficaces, muy usados según la literatura, pero voy a mostrarles de manera ascendente qué puede hacer uno con esos datos. Entonces, empecemos. Voy a hablarles de la relación de datos más sencilla que usted podría analizar, y esa relación se le conoce como coeficiente de correlación. Sí, voy a escribirla acá, por ejemplo. Coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación. ¿Sí? A ese coeficiente de correlación, compañeros, se le conoce o de alguna manera se le reconoce con la letra R, ¿cierto? Con la letra R, coeficiente de correlación. Y ese coeficiente de correlación lo que hace es, como dice la palabra en sí, correlacionar algún tipo de variables. ¿Sí? Mirar qué, de alguna manera, qué semejanzas o qué tipo de relación, si tienen alguna relación entre ellas, o si simplemente cada una de ellas es aleatoria y no tiene nada que ver con la otra. Sí, entonces voy a hacerle dos ejemplos. Voy a hacerle dos ejemplos rápidamente de ese coeficiente de correlación. ¿Cómo se calcula ese coeficiente de correlación? Voy a calcular ese coeficiente de correlación, por ejemplo, para las frecuencias que tenemos acá. ¿Y cómo se hace? Muy fácil. Usted, así como hicimos en el video pasado de fórmulas en Excel, aquí vamos a usar esa fórmula también, coeficiente de correlación. Usted lo único que tiene que es colocarle acá el signo igual, ¿cierto? El signo igual, ¿cierto? Dentro de la celda Excel, el signo igual, y vamos a colocar coeficiente de correlación. Mire, es el primero que aparece. Y le damos doble clic. Ahí él exige que usted debe introducir dos matrices para intentar comparar a ver si entre ellas existe alguna probabilidad de relación o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a meterle aquí en primer lugar lo que compete al femenino. Entonces le metemos los números, solamente los números. Sí, ahí estoy mostrando de las frecuencias, 3, 4, 3, 2, 0, ¿cierto? Y le doy punto y coma, aquí abajo, mire como se dan cuenta, punto y coma, y agrego la otra matriz, que sería la de masculino. Entonces vamos a ver de qué manera tiene que ver la enfermedad de apnea, insomnio, ¿cierto? Y ronquido, con que sea femenino o masculino, si tiene algo que ver entre ellos dos, ¿listo? Y le damos Enter. Apenas le damos Enter, compañeros, obsérvese que aparece por ahí un numerito. Ese numerito que ven ahí es menos 0,22116293. Resulta y pasa, compañeros, que el coeficiente de correlación es una medida que varía entre menos 1 y 1, ¿sí? Esa medida, menos 1 y 1, son valores máximos que equivalen en términos porcentuales al 100%, ¿cierto?, de relación entre las variables. 0 significa que no hay relación, pero ya lo que haya entre menos 1 y 1, para valores diferentes de 0, proporcionalmente indica el grado de relación que hay entre las variables, ¿sí? Básicamente eso es lo que significa. Ese signo negativo puede que sea de acuerdo a una cuestión de inversamente proporcional, es decir, si mientras aumenta la una, la otra disminuye, ¿sí? Entonces puede que de pronto analice algo en ese aspecto. Si fuera más, es porque las dos aumentan proporcionalmente o las dos disminuyen proporcionalmente, ¿sí? Por lo general el menos significa eso. Ahora, si de pronto a usted no le gusta tener el coeficiente de relación, si a usted le gustaría tenerlo como porcentaje, usted esto lo resuelve de una manera muy sencilla y se va aquí en el botón donde aparece ahí porcentaje, ¿sí? Mire el botoncito que va a oprimir allá arriba, ¿sí? Ese botoncito, apenas yo lo oprimo, mire que ese 0,22 ya cambia a un porcentaje, mire, pasó a menos 22%. O sea, ¿qué significa eso? Que el género femenino y masculino, entre ellos hay una relación del 22%, ¿sí? Básicamente según esos datos que tenemos ahí, o esas frecuencias, ¿sí?, que teníamos en ese momento. Si usted de pronto quisiera tener los decimales, al menos dos decimales, porque ahí fíjese que solamente nos está dando las dos primeros, entonces usted simplemente con esos botones que está acá, usted puede mover, agregar o quitarle decimales. Por ejemplo aquí, mire que le estoy agregando decimal, ahí como dice el título, mire,
agregar, aumentar decimales, miren, ahí le aumenté 2, ¿sí? Ahí le aumentó 2, pero usted de alguna manera no, ahí le metí 3. Dice, no, profe, quiero solamente 2, entonces le disminuye. Sí, entonces con estos botones usted puede agregarle todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Para que evidentemente lo analice. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, profe, pero en sí, ¿qué significa ese 22%? ¿Sí? Es el grado, insisto, de similitud o de relación entre esos datos o esas matrices que hemos seleccionado. Hay veces eso se suele analizar con una recta, porque es que este coeficiente de correlación por lo general se analiza de forma lineal, ¿sí? Uno puede analizarlo de una manera lineal. ¿Y cómo se hace eso? Pues básicamente seleccionamos de esta manera, miren. Voy a seleccionar a los dos sexos completos, femenino y masculino, y vamos a hacer nuestro primer análisis de dispersión para que usted entienda por qué aparece ese 22%, ¿listo? Entonces voy a hacer ese análisis acá, voy a insertar, ¿cierto? Otra vez en gráficos, ya no de barras, sino gráficos de dispersión, mire, ¿sí? Entonces vamos a meter ese gráfico de dispersión que tenemos aquí, insertar gráfico de dispersión, XY. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, este que está acá, y mírenlo, este es nuestro gráfico, ¿sí? Este es nuestro gráfico, aparentemente para esas dos matrices. Dice que esos puntos entre sí están relacionados a un 20%, ¿sí? ¿Cómo se puede analizar eso? Yo les decía a ustedes que el coeficiente de correlación básicamente es como una línea recta que intenta pasar por todos ellos, o de alguna manera ella dice, sí, tengo probabilidad de pasar por ellos a un 22%, ¿sí? O tengo una facilidad de pasar por esos puntos un 22%. Cuando es 100% significa que la recta pasa perfectamente, ¿sí? Cuando hay 100% de relación, ¿sí? Pero en este caso no creo que pase porque tan solo tengo un 22%. ¿Cómo se hace eso? Le damos clic en el punto y mire que aquí aparece una opción que se llama agregar línea de tendencia. Voy a darle clic a agregar línea de tendencia y mire lo que va a pasar, ¿sí? De una vez me aparece, evidentemente, me va a aparecer el trazo de la recta, ¿cierto? Esa línea de tendencia, pues yo les he hablado a ustedes de algo lineal, pero sin embargo, aquí Excel le muestra a usted varias opciones. Aquí en primer lugar, por defecto, le muestra una línea de tendencia, ¿cierto? Una recta, pero si usted puede acomodar algo exponencial, mírenlo, algo logarítmico, ¿cierto? Como se da cuenta usted, se va analizando esa línea de tendencia, perdón, la borré, agregar línea de tendencia, ¿sí? Entonces usted la puede analizar de muchas maneras, ¿sí? Algunas veces cuando la línea le empieza a molestar significa que no tiene esa posibilidad, ¿sí? Que no tiene la posibilidad de hacer el análisis. Entonces en este caso la que más se recomienda pareciera es la exponencial, la lineal, ni siquiera la que tenemos, ¿sí? Básicamente esa es la que más se acerca, ¿sí? La otra, bueno, pues, por ejemplo la exponencial sí acerca, la lineal sí, pero mire que ya le doy logarítmica y se borra. ¿Qué significa? Que no hay posibilidad de hacer un trazo logarítmico, polinómico, potencial, ¿sí? Miremos a ver, potencial, se borra, lamentablemente se borra, ¿sí? Entonces significa que solamente podríamos hacer ¿cómo te digo yo? Eso se llama como una línea de tendencia, intentar unir a esos puntos, ¿sí? Y evidentemente, como se están dando cuenta, solamente podríamos, mire, por media móvil también se puede, ¿cierto? Pero bueno, por lo general siempre se usa en la lineal. Ahora, de esa línea lineal, como les decía, aquí se está analizando una cosa, y es lo siguiente. En esta ecuación que tenemos en este gráfico podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, otra vez podemos colocar los títulos. Aquí miremos cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. Aquí tenemos que mirar cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. Mire que estos puntos se repiten mucho en 2, 2, 2, 2. Entonces seguramente esos puntos 2, 2, 2, sí, como se están dando cuenta, le pertenece a masculino. Entonces significa que el eje Y debe ser masculino para este caso, ¿cierto? Y que el eje X debe ser femenino, ¿sí? Femenino. Listo. El título podemos llamarlo, como hay una dependencia clara, ¿cierto? El eje X es la variable independiente y el eje Y la dependiente. Entonces podríamos colocarle masculino en función
casualidades de la vida, ¿no? Hombres en función de las mujeres. Qué casualidad. Bueno, entonces en ese aspecto quisiera hacer una cuestión, compañeros, y es, podemos también agregarle el tipo de gráfico que ustedes quieran, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en color negro, ¿cierto? Digamos, sí, yo la verdad me parece como bonito. Incluso el color, podemos meterle un color así como amarillo, puede ser. Sí, mire con tan bonito que queda. Y aquí la cuestión, compañeros, es lo que les decía, el coeficiente de correlación que evidentemente se podría analizar, ¿sí? Coeficiente de correlación que se podría analizar. De ahí pues hay muchas cosas que uno podría presentar. Sí, mira, aquí por ejemplo podemos presentar la ecuación del gráfico y presentar otra vez el cuadrado del coeficiente. ¿Sí? Ese cuadrado del coeficiente r cuadrado hay veces se muestra mucho. Esa es la distancia cuadrada entre los puntos. Voy a dejar esto por aquí a un lado. Sí, voy a dejarlo aquí a un lado. Esa ecuación que usted está viendo acá, voy a aumentar la imagen. Esta es la ecuación que podría definir esa recta que se ajusta a esos puntos. Y este r cuadrado que ustedes están viendo acá es ese mismo 0, o ese 22%, pero desde el punto de vista de 0,22 elevándolo al cuadrado. ¿Sí? Ese término que está aquí, ese R es el coeficiente de correlación que hace un momento les mostré, ¿sí? Que es la manera de cómo se relacionan los puntos. Es decir, ese 0,04, ¿cierto? ¿Sale de dónde? Sale de elevar a este 22%, pero no como 22%, sino como al principio estaba 0,22 elevado al cuadrado, entonces nos da ese valor. Esa es la distancia cuadrada media, es decir, la distancia que existe en línea recta del punto hacia la recta. ¿Sí? Básicamente es eso es lo que define esa distancia. Si usted por ejemplo quisiera meterle como tal la ecuación, ¿sí? Pero mire que estos podrían ser análisis que probablemente podrían ustedes ayudarles a resolver de alguna manera un análisis descriptivo que usted quisiera, ¿cierto? Apoyándose en esas imágenes, ¿sí? Con una presentación de tablas de frecuencia. Pero también quiero mostrarles una cosa. Quiero mostrarles porque ustedes aquí dirán, pero profe, mire que solamente hay un 22% de similitud entre los datos, de relación. ¿Eso siempre es así? No, o sea, depende de la investigación que usted esté haciendo. Mire, por ejemplo, yo aquí tengo en esta hoja de datos limpios, en esta hoja, mire que tengo, por ejemplo, otros datos. Por ejemplo, aquí digamos que estoy hablando de un modelo de auto, ¿sí? Un modelo de auto, y aquí estoy hablando del precio del auto en dólares, digamos, ¿sí? Entonces, aquí podemos también calcular ese coeficiente R. Mire, vamos a calcularlo y verá. Y se darán cuenta ustedes que evidentemente es cierto. Entonces, coeficiente R, ¿cierto? R. Quiero que tengan en cuenta de qué sirve. De qué sirve. Entonces, coloco aquí el igual coeficiente de correlación. Mira, acá está. Voy a elegir la matriz 1, que es esta. Punto y coma. Voy a elegir a la matriz 2, que es esta. ¿Cierto? Y cierro paréntesis. Enter. Y mire lo que les decía, mire, estos datos entre ellos, así como usted lo está viendo, tiene una relación de 0,99, ¿sí? 0,99, un 99% casi, ¿sí? Si usted quiere trabajar esto en porcentaje, lo puede hacer, pero recuerde, puede trabajar entre 1 y -1. Y mire que los dos van aumentando, aumentan, entonces por eso aquí el signo es positivo, ¿sí? Es decir, los dos aumentan o disminuyen, pero en este caso aumentan de manera proporcional. Si usted quisiera realizar una gráfica, ¿cierto? Entonces también hagamos la gráfica. Entonces llevémonos los datos, ¿cierto? Aquí un análisis de dispersión. Quiero mostrarle la relación. Mire que sí, se ajustan a una recta. Mire, vamos a agregar línea de tendencia. Sí, mire la línea de tendencia que les estoy mostrando. ¿Ve, compañeros? Sí, o sea, eso depende, insisto, del fenómeno que usted quiera analizar. Sí, aquí estos datos son muy relacionados. ¿Sí? Tienen demasiada relación, por eso es que nos está dando una recta perfecta. Podemos agregar acá otra vez la ecuación y podemos agregar el coeficiente de correlación. Y mírelo aquí en la parte, como se están dando cuenta, esta es la ecuación de ello. Y mire que el coeficiente de correlación es 0,9999. Eso es elevar este término, agárrelo usted y elévelo al cuadrado y le da este valor, ¿sí? Entonces, evidentemente, este tipo de análisis podría usted ayudarle, por lo menos a sacarle de dudas, a decir, definitivamente los datos tienen mucho que ver, ¿sí? Tienen demasiado que ver. Mire que la línea de tendencia casi que igual a una línea recta, o sea, casi que los puntos entre ellos se linealizan, a diferencia del anterior ejemplo, que de alguna manera habían unos que iban en una dirección, pero había otro que se salía, entonces
Eso es lo que significa esa relación, ¿sí? Y evidentemente usted podría apoyarse en un coeficiente de correlación para ver si cierta variable cualitativa tiene que ver con otra variable cualitativa, ¿sí? Entonces, esas son cosas que usted podría ayudarle. Sin embargo, más adelante les voy a enseñar algo más formal, ¿cierto? Que es el coeficiente de Pearson o la prueba chi cuadrado, pero depende del análisis, ¿sí? Entonces, no me adelanto mucho. Por favor, véanse el siguiente video, va a estar muy interesante. Ese sí que les va a gustar porque tiene mucho que ver con las comparaciones según la literatura, ¿sí? Para un análisis de, por ejemplo, en la Facultad de Salud, que suele hacerse en esos tipos de investigaciones. ¿Listo? Entonces ahí les dejo, como se dan cuenta, ese primer inicio de análisis de datos. Cualquier cosa me pueden preguntar, con mucho gusto les resuelvo. ¿Listo? Que estén muy bien. Recuerden que esta gráfica también le pueden poner títulos y toda cuestión. Y bueno, simplemente era un ejemplo extra. Dios les bendiga y nos veremos a la próxima, compañeros. Chao, chao.